amigos, bienvenidos una vez más a su señal de televisora del Táchira, la número 1 del occidente del país, en su espacio Jairo Garnica Presenta. Desde ya usted se puede conectar con nosotros en las diferentes redes sociales, mi Instagram personal, @Jairo Garnica Oficial. De la misma manera, a través de el Facebook, el Twitter, Gmail y YouTube, para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy una entrevista exclusiva, me acompaña nada más y nada menos que Eduardo Delgado, ex concejal de San Cristóbal, abogado de la República y dirigente de Primero Justicia. Bienvenido, Eduardo. Jairo, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, a todo el pueblo del Táchira por tener esta ventana para poder hablar con ellos. Usted participa desde su teléfono de smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Eduardo Delgado. Le repito nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Eduardo Delgado. Entremos en materia. El situado constitucional que le corresponde al municipio San Cristóbal durante su gestión como concejal, ¿le llegaba al 100%? El situado llegaba. Lo que no llegaba eran las asignaciones especiales. El presupuesto se conforma de muchas formas. Una es el situado, que es un porcentaje ínfimo del presupuesto, y las otras es la recaudación del municipio, que es la recaudación propia, y los otros son las asignaciones especiales, que es lo que llegaba, que es lo que se solicita por aquel conocido Fides y LAES, que es para hacer obras. Eso, en el periodo que nosotros estuvimos como concejales, fue muy deficiente, faltó muchísimo, no lo depositaban, no aprobaban las obras, ni había un plan de inversión por parte del gobierno nacional para San Cristóbal. Era muy complejo los mecanismos para que estos recursos llegaran a la primera autoridad del municipio San Cristóbal. Sencillamente un tema político. Nosotros en varias oportunidades hicimos diligencias, fuimos a la UNAPRE, fuimos a los organismos, al FIDE, al LAE, y no había respuesta. Es un tema eminentemente político. Y los años que nosotros estuvimos ahí fueron unos años bien controversiales. Recuerda que nosotros llegamos como concejales, estaba el alcalde Daniel Ceballos, a los pocos meses fue detenido, lo hicieron prisionero, y entonces se generó un estigma en contra de la ciudad de San Cristóbal que rompió la relación normal que hay entre el gobierno nacional y un organismo como la alcaldía de San Cristóbal. ¿Qué proyectos son necesarios para nuevamente darle ese brillo que necesita San Cristóbal? Bueno, San Cristóbal necesita muchísimas cosas. Lo primero que se necesita es talento y ganas de hacer las cosas, voluntad política para hacer las cosas. Si tú mantienes el mismo esquema que tiene ya desgastado por más de 20 años, el mismo esquema no va a generar los frutos o los resultados que la gente quiere. Al mantener el mismo esquema, es mantener el mismo esquema de financiamiento de la alcaldía. Si tú no cambias el financiamiento de la alcaldía, el 90% del dinero que ingresa a la alcaldía es por el impuesto de actividad económica, es decir, el dueño de la bodega, el dueño de la licorería, el dueño de la venta de hamburguesas, que paga el impuesto de actividad económica, mantiene el municipio. Ya ese esquema se agotó. Si aumentas esa tarifa, le vas a hacer un daño increíble a los comerciantes, empresarios de la ciudad de San Cristóbal. Pero si cambias ese mecanismo de financiamiento, tú vas a poder obtener nuevo financiamiento y cambiar el esquema organizativo de la alcaldía. La alcaldía es la misma de hace 20, 25, 30 años y ya esa política se acabó, se desgastó, y por eso no tiene la capacidad de darle solución a lo que la gente quiere. La gente no quiere, evidentemente, pues todos soñamos con una ciudad moderna, que tenga avenidas, autopistas, que tenga, los mejores servicios, pero si no estamos en capacidad, porque Venezuela evidentemente está viviendo una crisis muy fuerte para eso, y si la alcaldía no está en capacidad de eso, por lo menos lo que la gente quiere de sus gobernantes es que haya reciprocidad, pues que esté limpia, que esté pintada, que esté acomodada, que haya orden, que se recoja la basura, que las cosas se puedan cumplir. En la oposición venezolana, en el conjunto de partidos demócratas, ¿hay unidad o no la hay? Unidad hay, probablemente no hay unanimidad. Hay un proceso de decantación. El régimen con sus tentáculos logró tocar a algunos sectores que se llamaban oposición y hoy evidentemente forman parte de un grupo que la sociedad los ha identificado como alacranes, porque tienen otro tipo de intereses diferentes a la libertad de Venezuela, y ellos tienen unos intereses que le rinden cuentas a un patrono, que el patrono es el mismo régimen de Nicolás Maduro.
Esa es una falsa oposición y eso dentro de todo ha sido positivo porque la sociedad venezolana ha podido decantar lo que no funcionaba, lo que no servía de la oposición venezolana y ahorita se está reconstruyendo una nueva unidad. ¿Qué opina de aquellos dirigentes políticos opositores que se presentaron en las pasadas elecciones parlamentarias? Mira, nosotros lo dijimos, es un error. Presentarse en ese momento bajo esas circunstancias era un total error. El régimen nos tenía acostumbrados. Yo hago un símil con un juego de fútbol sencillo para que la gente lo entienda. El régimen siempre ha manejado el árbitro. Y nosotros incluso con el árbitro en contra nuestra, nosotros hemos ido a jugar. Pero a veces hemos sido tan buenos en el juego que nosotros hemos logrado ganar el juego de fútbol. Ahora el régimen fue más allá. No solo compró al árbitro, sino que también compró al director técnico del equipo nuestro. Entonces, al comprar el director técnico del equipo nuestro en esas condiciones era totalmente difícil ir. A lo que ellos secuestraron las tarjetas y secuestraron todas las condiciones para nosotros poder participar, en esas circunstancias era imposible ir. Nosotros ahora estamos haciendo votos por regresar al escenario político electoral siempre y cuando lo podamos lograr condiciones electorales para que la gente sienta seguridad que de lo que va a elegir va a ser el resultado, que ahí va a estar ahí. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con Eduardo Delgado, el concejal de San Cristóbal, abogado de la República y dirigente político de Primero Justicia. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Eduardo Delgado. Quisiera dejar una pregunta al aire. Me lo responde al regresar de la pausa. ¿Usted cree en la reelección de Gustavo Delgado a la alcaldía de San Cristóbal? ¿Laidy Gómez debe continuar en la gobernación del estado Táchira? Me lo responde. Al regresar de comerciales, usted participa con el numeral, la etiqueta, el hashtag Garnica con Eduardo Delgado. No se aparte de la primera señal del occidente del país, televisora del Táchira. Ya volvemos. Gracias por continuar en la señal de televisora del Táchira, una de las más prestigiosas del territorio venezolano. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Eduardo Delgado. Habíamos dejado una pregunta antes de ir a comerciales. ¿Usted cree en la reelección del actual alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado? Y ¿también cree que es necesario que Laidy Gómez siga en la gobernación del estado Táchira? Bueno, mira, todos los procesos de reelección pasan porque haya un proceso de legitimación. Estos líderes sociales que hoy, autoridades en el estado Táchira, deben participar en una primaria para ellos relegitimarse porque las condiciones que los llevó a ser elegidos hace 4 años no son las mismas condiciones que están en este momento. En el caso de la gobernación del estado Táchira, yo creo que la gobernadora debe volver a replantear su editorial política, su línea política, porque bueno, nosotros como partido además no hemos acompañado su posición en los últimos años, porque ha asumido una posición distinta a la que ha asumido la unidad a nivel nacional. Y bueno, para nadie esto es un secreto, sin embargo, pues no le quitamos mérito a su liderazgo, a su trabajo. Hacemos votos porque ella pueda participar y relegitimarse en un proceso de primarias, que ella tenga la posibilidad de hacerlo. En una palabra. Pero tiene que volver a la senda de la unidad democrática porque ella se alejó de la senda de la unidad democrática. Y en el caso del alcalde de San Cristóbal, tiene que igual pasar por un proceso de relegitimación. Gustavo Delgado tiene que reinventarse en la ciudad de San Cristóbal. Gustavo tiene que hacerle una reingeniería al sistema, no solo a su equipo de trabajo, sino una reingeniería al sistema, porque esa alcaldía, tal como está ahí, no solo Gustavo, Pedro, Luis, Eduardo Delgado, el que esté ahí, si sigue siendo alcalde tal y como está concebida, no va a hacer absolutamente nada. En una palabra, ¿cómo identifica la gestión de Laidy Gómez en la gobernación del Táchira? Totalmente escasa, poca, por culpa de un sistema nacional que ha coartado las libertades autónomas que tienen los estados y los municipios y no tienen posibilidades de hacer ninguna. ¿Y la gestión del actual alcalde, Gustavo Delgado? Mínima, en un sistema colapsado que no tiene capacidad de hacer grandes gestiones. Esto repito, esto es origen de un gobierno nacional que se ha tragado las competencias
de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales y no permite que haya capacidad, que haya libertad. Nosotros creemos en una infinidad de proyectos, nosotros abogamos por el cambio de la ley de endeudamiento para que los organismos, las gobernaciones y las alcaldías puedan ir a organismos multilaterales y puedan presentar proyectos de desarrollo, por ejemplo en la CAF, una serie en el Banco Interamericano, una serie de organismos que hoy financian proyectos de desarrollo para zonas como el Estado Táchira o como San Cristóbal. Y bueno, hay un problema con la ley de endeudamiento que no permite que nosotros podamos actuar, podamos ir a esos organismos. Entonces, hay una serie de cosas que se tienen que hacer de reingeniería para que ahí podamos hablar de gestiones. Hoy no hay gestiones ahí. Eduardo, estabas en la Universidad Católica del Estado Táchira como presidente del centro estudiantil. ¿Conoces a fondo esta situación? ¿Está de acuerdo Eduardo Delgado, concejal del municipio de La Cordialidad, en que a partir del mes de abril retomen los estudiantes los recintos educativos? ¿Estamos en las condiciones? ¿Usted apoya esta iniciativa del primer mandatario Nicolás Maduro? Bueno, esto es una gran irresponsabilidad por parte del régimen, que ha sido irresponsable desde que comenzó la pandemia. Aquí nunca le han hablado con claridad, nunca nos han hablado con claridad las cifras. Aquí no nos dicen cuáles son los mecanismos y los correctivos que estamos asumiendo frente a la pandemia. Aquí no tenemos los números, aquí no sabemos cómo, en el caso de la vacunación, a quién se está vacunando, si estamos en capacidad de generar inmunidad colectiva o no generar inmunidad colectiva. Se nos dijo en algún momento que ya se había controlado la pandemia y hoy vemos cómo están totalmente colapsados los hospitales en Caracas, en el estado Bolívar, en La Guaira, en el estado Táchira. Vivimos un pico enorme y totalmente en un total estado de indefensión que lo vivimos en los meses de diciembre y enero. Yo perdí amistades. Este partido, Primero Justicia, perdió un gran referente que era nuestro coordinador Abelardo Díaz, exdiputado Abelardo Díaz, por parte de esa indefensión que tiene la sociedad. Entonces, si estamos en este estado de indefensión, si no hay condiciones claras, si no hay posibilidades de atender un despliegue masivo de la pandemia, ¿cómo vamos a llamar a que nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños vuelvan a las escuelas? Eduardo, ¿se ha respetado durante este gobierno la autonomía universitaria? No, lo único que han hecho ha sido violarla sistemáticamente durante muchísimos años. Aquí fueron ahorcando a las universidades y entonces dicen, no, mantenemos la autonomía, la universidad es autónoma y puede decidir, pero lo fuimos ahorcando y el gobierno, el régimen fue ahorcando y acabando los desde el punto de vista presupuestario, al punto de que, bueno, nuestras universidades están totalmente deterioradas por el piso. La UNED no tiene cómo mantenerse, la ULA no tiene cómo mantenerse, la UDO no tiene cómo mantenerse, la UCB está en un estado crítico. Entonces, nuestras universidades es parte del ataque sistemático del régimen de ir acabando todas las instituciones y, bueno, el ataque fue desde el punto de vista económico y presupuestario. No hay condiciones para que regresen los estudiantes a los recintos universitarios. No hay condiciones para que se lleven a los jóvenes a las escuelas y a los preescolares. No, muchísimo menos. No hay control, no hay data específica, no hay a la hora de que se vea lo que se está viviendo ahorita en el centro del país, que haya un desarrollo, un pico de la pandemia, no hay cómo atenderlo desde el punto de vista de las unidades médicas. Este año tuvimos que habernos preparado para extender nuestra capacidad de atención médica. Los hospitales, escasamente en el Hospital Central hay 35 camas UCI y en las clínicas privadas, en el caso de San Cristóbal, llegarán algunas 20 más. Aquí tenemos algunas capacidades de 50 camas UCI. Solo en el Hospital Central en el mes de enero tenían 200 personas esperando por entrar a una cama UCI. Entonces se liberaba una cama UCI y tenías una lista de 200 queriendo entrar, que estaban, bueno, no teniendo el tratamiento adecuado, un tratamiento como podían resolver las enfermeras, como podían resolver algunos médicos. Y entonces, bueno, se expuso a la población y se le está violando el derecho a la vida a la gente. Nosotros tenemos que nuevamente identificar. Quisiera dejar otra pregunta al aire. Eduardo Delgado, ¿confía en la vacuna rusa? ¿Está dispuesto a vacunarse? ¿Sí o no? Me lo responde. Al regresar de comerciales, usted participa desde su teléfono de smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Eduardo Delgado. Le repito nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Eduardo Delgado. No se aparte, ya volvemos.
Garnica presenta en esta entrevista exclusiva el ex concejal, ex alcalde encargado de San Cristóbal en aquellos hechos suscitados con un gran dirigente político como lo es Daniel Ceballos, también abogado de la República. Dejamos una pregunta al aire. Eduardo Delgado cree en la vacuna rusa, ¿está dispuesto a vacunarse? ¿Sí o no? La vacuna Sputnik es una excelente vacuna, tiene unos excelentes resultados desde el punto de vista de su aplicación. Si llegara la vacuna rusa y fuese una solución, hacemos votos, porque además llegar a la vacuna rusa, sabemos que el gobierno venezolano no tiene la capacidad de traer la cantidad adecuada de esta vacuna. Escasamente llegaron 100.000 dosis hace unos pocos días, no hay capacidad. Nosotros, si no volvemos al sistema COVAX, para que lo más cercano que tenemos de generar de un pañito de agua tibia al problema de la pandemia en Venezuela, tenemos que volver al sistema COVAX, cancelar más de 10 millones de dólares que se deben para que volvamos a ser miembros del sistema COVAX de la OMS, y ahí se nos liberen 2.400.000 dosis que están esperando ser liberadas para Venezuela. Eso es lo más cercano que tiene. El régimen evidentemente despilfarró, acabó con las riquezas de este país y no tiene cómo hacerle frente ni cómo comprar vacunas, y es solo esperar de las dádivas de Rusia, esperar de las dádivas de China. Y bueno, eso es lo que le queda, ir corriendo la arruga, porque esto es un régimen experto. El presidente, la presidencia de la República es experta en hacer correr la arruga de manera irresponsable y de improvisar en este tipo de casos. ¿Esta iniciativa implementada por Nicolás Maduro, el 7x7, ha servido? Mira, no tenemos los datos oficiales para saber si eso ha servido. Creemos que es una medida improvisada. Los datos que nos llegan de los hospitales es que evidentemente esto no ha funcionado. Además, aquí se dejó rienda suelta en temporadas dicembrinas y en el caso de Carnaval, y hoy estamos viendo los resultados de la irresponsabilidad del señor Nicolás Maduro para este tipo de ¿El sistema de salud venezolano es el adecuado para garantizar el bienestar de la población venezolana? Bueno, si te digo que escasamente hay 30 unidades UCI en el Táchira y en el Pico habían 200 personas esperando por esas camas UCI, ahí está el resultado. Evidentemente el sistema de salud colapsó, despilfarraron el dinero. Los ministros que han pasado por ahí han sido incluso perseguidos por ellos mismos por hechos de corrupción. Se acabó una oportunidad importante de flujo petrolero, de bonanza petrolera, para habernos preparado por ejemplo, para este tema, con el tema de la salud, haber desarrollado, haber modernizado nuestros hospitales, haber invertido en capacidad para atender a nuestro pueblo. Y bueno, no, eso no existe. El hospital de San Cristóbal se está totalmente cayendo. Hace algunos días el gobierno nacional anunció el ingreso de 3 nuevos billetes al cono monetario. ¿Esto repercute de una u otra manera en la inflación? ¿Ayuda? Sin duda genera más inflación, y con la máxima denominación no te compras ni un refresco. Entonces, en un país donde no tienes ni siquiera con la máxima denominación del billete, no tienes la capacidad de comprarte un refresco, esto no resuelve absolutamente nada. Simplemente genera mayor desarrollo, mayor fluidez de bolívares en la calle. Al haber bolívares sin tener respaldo del Banco Central, se genera es gente con una moneda que la busca cambiarla, y pues es una ley de economía de mercado. Entonces, al tener muchos bolívares, la gente queriendo cambiar, queriendo comprar divisas, se genera un proceso inflacionario. Eduardo, ¿cuál sería el salario con el que pueda solventar todo el mes un educador o un médico? Bueno, nosotros hemos hecho una evaluación y todos los lunes presentamos la canasta básica alimenticia para el venezolano. Hoy está sobre los $350 solo para cubrir la canasta alimentaria del venezolano. Y no solo de pan vive el hombre, ¿no? La familia tendría que organizarse, colegios, cosas, todo un sinnúmero, pago de servicios.
un salario decente para un venezolano que pueda medio sobrevivir o vivir a los estándares mundiales no debe bajarse de $500. Eduardo, estamos llegando ya a los últimos minutos de esta entrevista. Yo quisiera tocar 3 tópicos fundamentales. El primero, ¿tiene Eduardo Delgado alguna aspiración política a las próximas elecciones de gobernación y alcaldía? Nosotros somos parte de la dirigencia política. Nosotros estamos en un partido político con el deseo de servir. Es una vocación, servir. Pero para poder servir tienes que acceder al poder. Nosotros siempre estamos trabajando en política para buscar acceder al poder, para desde ahí poderle servir a la gente, y nosotros siempre tenemos aspiraciones políticas para poder ayudar a desarrollar nuestro estado, nuestro país, y siempre hay aspiraciones. Para Eduardo Delgado, en Venezuela, ¿hay democracia o hay dictadura? Dictadura clara, notoria, pública, comunicacionalmente. Ya para finalizar, lamentablemente es el designio de la vida cuando el creador así lo decida. ¿Cómo le gustaría al dirigente político, ex alcalde encargado de San Cristóbal, abogado de la República, Eduardo Delgado, cómo le gustaría ser recordado cuando parta de este mundo? El que logró cambiar la realidad política en nuestro estado, el que logró generar unas condiciones diferentes, el que sirvió como autoridad pública y modernizó esta ciudad. Esta es una ciudad que tiene más de 50 años de atraso, más de 20 años que no tiene un proceso de inversión. Nosotros creemos que nosotros podemos, desde cualquier espacio, lograr modernizar esta ciudad. Yo quiero que me recuerden como aquella persona que sirvió y logró modernizar. Llevó esta ciudad, este estado, de lo que es hoy, a una ciudad moderna donde la gente vive en condiciones de normalidad. Eduardo, muchas gracias por asistir a esta entrevista especial. Que Dios le bendiga a su familia y le dé mucha salud. Muchas gracias Jairo, te felicito, excelente espacio. Hacemos votos porque esto se pueda mantener en el tiempo, porque sea una ventana para que la gente analice la verdadera dirigencia política, qué es lo que está pasando, cuáles son las condiciones, y bueno, si logramos conseguir las condiciones adecuadas, que la gente pueda participar nuevamente, nos consigamos en la calle con la gente para que la gente decida el futuro de la ciudad, del país, del estado. Muchas gracias, muy amable. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Eduardo Delgado. Recuerda, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Ey! Es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos acompañe.